Bien, buenos días. Yo creo que no ocupamos micrófono, sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Pues soy la más feliz de estar aquí con todas y con todos. Les doy la bienvenida. Espero que sea una hora de plática, que se nos vaya ameno, se nos vaya rápido, porque hablar de los derechos de las mujeres no es cosa sencillo, ¿sí? Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, tendríamos que referirnos a estructuras sociales, estructuras históricas, estructuras patriarcales, que definitivamente nos van a mover fibras, en las que, dependiendo de nuestro contexto personal, de nuestra formación, de nuestra creencia, de nuestras familias, podríamos estar de acuerdo o no, ¿sí? Ahora que pasado mañana, día domingo, es la marcha del 8M, cuestiónese, ¿está de acuerdo o no con la marcha? ¿Qué piensa de las mujeres que van a manifestarse? Y desde ahí, usted ya tiene un parámetro de este tema. Entonces, definitivamente hay conceptos que nos van a incomodar, pero de eso se trata. Cuando no nos incomodamos frente a un sistema, formamos parte de él. Cuando no nos incomodamos frente a una estructura que mantiene todavía el día de hoy desigualdades, seguimos siendo parte de esa estructura. Por eso hablar de los derechos humanos de las mujeres es complicado. Y porque aquí las mujeres que estamos definitivamente lo entendemos desde otra perspectiva y no por estudio, sino por vivencia. Y que aún así, si tú conoces, si tú eres o conoces a una mujer que en apariencia no ha sido víctima de una estructura, pues déjame te digo que nos estamos engañando solas y solos. ¿Sí? Porque la estadística está y sucede. Entonces, ¿cuál es la finalidad de platicar de los derechos humanos de las mujeres? Y no solo eso y su reconocimiento, sino de establecer a un movimiento feminista como punto toral, como vértebra de una política pública. Y a lo mejor cuando leemos el título, desde ahí ya tenemos como dos posturas, ¿no? Porque es claro, esa postura que dice, sí, la postura feminista, que es importante que esté presente en el Estado, ¿sí? Y la postura que dice, no, es que el feminismo, o sea, no hay manera de que encaje en el Estado porque está mal. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo convergen. ¿Sí? Vamos a ver cómo se van uniendo y voy a tratar de llevarlas y de llevarlos de la mano, de lo menos a lo más. Y esta conferencia, más que sea una parte en donde usted viene a escucharme, yo quiero que dude, que se incomode, que me cuestione, que pregunte, para que tal vez después de esta hora usted pueda mirar con otros ojos el 8M, el movimiento, la necesidad de una igualdad sustantiva que va más allá de la norma. ¿Ok? Entonces, vamos a irlo trabajando. La verdad es que hablar de este tema es muy, muy amplio, o sea, el material es bastante. Yo, cuando me preguntaban por acá, oye, ¿es más o menos cuánto tiempo? Y les decía, mira, pues yo creo que con unas 2 horas normalmente es el tiempo que me dan. Dicen, no, es que es un chorro, o sea, 2 horas. ¿Sabes qué? Córtalo una. Y yo, hoy voy a sacrificar mucho material. Entonces, más que irnos a renglón seguido, vamos a platicarlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Tendríamos que empezar por un concepto bien básico, que es el derecho humano. ¿Sí? ¿Cómo se ejerce un derecho humano? Y les voy a dar un ejemplo bien común. ¿Cuántas veces usted se ha cuestionado cuando entra a un Oxxo, ¿sí? Y tiene mucha sed y entra y abre el refrigerador del Oxxo y decide si comprar una Coca, una Joya, una Pepsi, un agua, y la que a usted se le antoja la agarra, va, la paga y se la bebe? ¿Con qué conciencia lo hace? ¿O lo hace de la forma más natural posible? Natural, ¿no? O sea, difícilmente abrimos la puerta del Oxxo y decimos, vengo a ejercer mi derecho de libertad, de mi libertad de decisión. Suena hasta tonto, ¿no? Pues yo voy y tomo el refresco que yo quiera y punto. Eso se llama ejercicio efectivo del derecho humano. ¿Sí?
todos los derechos humanos tendrían que ejercerse de esa manera. Así, tan simple, tan tonto, tan inconsciente. De la misma manera que vas y escoges la marca de la leche en el súper que tú quieres, que ese es un ejercicio de un derecho de libertad, absolutamente todos los derechos se tienen que ejercer así. Eso se llama ejercicio efectivo, repito. ¿Sí? El derecho humano no está para que tú te esfuerces por poderlo ejercer. El derecho humano no se debería de ejercer desde el juicio de amparo. Oye, no me dejas, me privas del derecho, déjame, empiezo el camino de un proceso jurisdiccional, déjame, voy al juicio de amparo, para que una autoridad federal le diga, deja que ejerza su derecho. No le digas que no, dale el acceso. ¿Por? Sí. Y frente a esa premisa, entonces nos damos cuenta que nos falta en materia de derechos humanos en lo general, ¿sí? Porque no todos los derechos hoy se ejercen de esa manera. Al contrario, pareciera que necesitamos una lucha constante y que el ejercicio del derecho humano, más que ser efectivo, muchas veces es tortuoso, tramitoso, caro, ¿sí? Y de privilegio. Porque si no tienes el conocimiento de que existen los recursos jurisdiccionales, si no tienes el conocimiento de que existe una defensoría pública de oficio, si no sabes que puedes asesorarte, que es tu derecho exigir, si no tienes una capacidad económica para contratar a un abogado particular, te vas a quedar sin ejercer tu derecho. ¿Sí? Entonces, desde ahí hay la complejidad del derecho humano puro y simple. ¿Sí? Ahora, si hablamos de la complejidad del derecho humano de la mujer, pues todavía la brecha aumenta. Porque ¿cuál es la finalidad de un derecho humano? ¿Por qué usted tiene derechos humanos? ¿Por qué los ejerce? ¿Para qué? ¿Para qué les sirven? ¿Cuál es su fin último? Hay un concepto que se llama dignidad humana. ¿Sí? ¿Y eso qué es? A ver, levante la mano. ¿Quién de aquí ha dicho, pues que no tiene dignidad? ¿Pero por qué le habla y su dignidad dónde está? Oye, sé digna, no busques. Se ríen, pero no levantan la mano. Sí, sí, bueno, todos esos que nos reímos en algún punto, lo hemos dicho, lo hemos escuchado, es una frase bien común. Cuando la mencionamos, ¿qué queremos decir? Cuando yo digo, oye, es que no le hable, ¿dónde está su dignidad? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A que esa persona qué? A que esa persona tenga un autovalor, ¿verdad? Valórate, no le hablas, cuida tu dignidad. ¿Y qué pasa si yo les digo que es lo contrario? ¿Sí? Que tú como persona, no es que tú requieras tú valorarte y tú respetarte, sino que la premisa básica es que por ser persona ya mereces respeto, punto. Y que la dignidad no trata de que tú tengas un sentido de autovaloración, sino que trata de que el resto de las personas te respete a ti por ser persona. Con independencia de lo que tú haces, de a lo que te dediques, de lo que creas, lo que pienses o del sexo biológico que tengas. Y no hablemos del rol de género que tengas, ni de la identidad de preferencia que tú puedas tener. Con independencia de todo eso, eres una persona y todas las demás personas te deben de respetar, así como tú tienes que respetar a todas las demás personas, ¿sí? Esa es la finalidad última del derecho humano, la vida digna. Es decir, la Corte define la dignidad no solo como una norma moral, sino también como una norma jurídica que prohíbe la cosificación de las personas.
Es decir, a la persona la tratas como persona, no como cosa, a punto. ¿Sí? Y pareciera tan simple, pero su práctica es bien compleja, ¿eh? ¿Sí? Porque nada más tendremos que voltear a ver la estadística de violencia y a ver, tú pateas un balón, que es una cosa, ¿sí? Tú golpeas una pera de box, que es una cosa, es un objeto. ¿Por qué se habrá de golpear a una persona? ¿Por qué se habrá de patear a una persona si no es una cosa, es una persona? ¿Sí me siguen? Esa es la dignidad humana, que la persona sea tratada como persona, no como objeto. Entonces, en el momento en que justo se ejercen estas violencias estructurales hacia la mujer, se empieza a tratar a la mujer no como persona, sino como un objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en el Estado mexicano? Hay una evolución histórica de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país, ¿sí? Que lo podemos dividir en 3 bloques. El primero de ellos, ¿sí? El bloque del silencio, el bloque de la ignorancia, el bloque de la segregación, ¿sí? El bloque en el que simplemente no se considera a la mujer en ninguno de los aspectos. Ustedes sabían, y ahorita aprovechando que por acá veo a alguien tomando, supongo que ¿es café? Muy bien, la voy a utilizar. ¿Tu nombre? Norma me va a servir de ejemplo. Norma y compañía, ¿sí? Todas y todos. Norma, ¿tú sabías que las mujeres no podíamos tomar café en México? No sabía. ¿Sí? En 1903, en México era un delito que las mujeres tomáramos café. Aunque fuera con leche. ¿Por qué creen? Con leche, con azúcar, sin azúcar, con lo que quiera. ¿Por qué creen? Con piquetes. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque a lo mejor se le consideraba una bebida como superior, digamos. Claro, porque era una bebida fuerte, de un sabor amargo, que solo los varones podían tolerar. ¿Sí? No, ya estuviéramos tú y yo bien arrestadas. Si yo de camino me eché 2 tazas. ¿Sí? Bueno, ese es el primer bloque, ¿sí? Donde la mujer no era considerada persona, sino como objeto de propiedad, ¿sí? Y así como no se podía tomar café, no podríamos abrir cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque el patrimonio era, ¿sí?, del hombre, de tu padre, y de ahí pasaba a tu esposo. ¿Sí? No podrías abrir una cuenta bancaria como mujer. ¿Sí? Y ya ni hablemos de derechos que hoy parecieran, entre comillas, normales, como el derecho a estudiar, ¿sí?, como el derecho a trabajar. No había manera. Entonces sí hay un periodo histórico en nuestro país en donde la mujer es invisible. ¿Sí? Hay un libro muy interesante, está en inglés, se llama en español La invisibilidad de las mujeres, que nos habla alrededor del mundo cuántas cosas se han inventado incluso tomando en consideración solo las necesidades del hombre y no las necesidades de la mujer. Sí, históricamente está muy bueno ese libro. ¿Sí? Entonces, ese es como el primer segmento. Y usted dice, no, yo no nací en 1900, o sea, eso fue hace mucho, eso a mí ya no me tocó, a mí háblame del dato actual. Bueno, vamos acercándonos, vamos al bloque 2. ¿Sí? El bloque 2, donde tenemos el reconocimiento inicial. ¿Sí? El reconocimiento inicial que empieza con las primeras luchas feministas. Porque, ojo, entendamos algo, hablar de feminismo no es hablar de ir a rayar paredes, como muchas personas de aquí probablemente podemos pensar. ¿Sí? Hablar de una mujer feminista no es hablar equivocadamente de una mujer
Y la voy a describir porque así me han dicho que son, así me describen, ¿sí? De una mujer gorda, con el pelo corto, pintado, ¿sí? Que y si así lo fuera no está mal, ¿eh? ¿Sí? Pero es mucho el concepto que se tiene, no. Hablar de feminista, hablar de una mujer feminista, hablar de feminismo, es simplemente reconocer la estructura social, política, ¿sí? Que durante mucho tiempo se ha formado invisibilizando a la mujer. Es reconocerla y saber que estamos en el camino. ¿Okay? Y si quieren, al rato hablamos de tipos de feminismos. ¿Okay? Entonces, estos primeros movimientos feministas, que nacen justamente por ahí alrededor de 1950, 1948, 1950, sí, fíjense, les daba un dato de 1900, 1903, y luego pasamos 50 años después. Dimensionen, ¿sí? 50 años después tenemos un reconocimiento inicial, ¿sí? Que se da por movimientos sociales, sí, porque a ver, no seamos personas de doble discurso, de donde un movimiento social está bien y otros probablemente están mal, ¿sí? Al final, lo que mueve al Estado es la sociedad, ¿sí? Hay una teoría básica que se llama el ciclo social en el derecho, donde entendemos que las necesidades sociales hacen que la sociedad se mantenga en un dinamismo, en un reclamo constante al Estado, y de ahí el Estado tiene que pronunciarse, pasando a la estática social para dar en ese tema una estabilidad, y así estáticos nos podemos quedar años o siglos, ¿sí? Hasta que se presente una nueva necesidad social y regresamos al dinamismo y así sucesivamente. Entonces, en la teoría pura del derecho, la sociedad empuja la política, empuja la acción del Estado, empuja la norma, ¿sí? Entonces, el movimiento feminista empieza a empujar ese reconocimiento inicial, esa parte donde el Estado voltea y dice, ah, caray, pues las mujeres no son objetos, sí son personas, y ya me di cuenta que hay necesidades que les tengo que atender, y algunas de ellas derechos básicos. Ni siquiera estamos hablando de derechos privilegiados, ni derechos de nueva generación, derechos fundamentales básicos, como el reconocimiento de ser persona, como el reconocimiento de estudiar, ¿sí? Como estos primeros derechos, y en 1903 empieza como este movimiento sufragista de aspirar a un derecho al voto. ¿Y saben cuándo se concedió? Años después, en el 53. Hace 73 años, yo le pregunto a usted, ¿conoce alguna persona, algún adulto mayor de 73 años? Probablemente sí. ¿Sí? O sea, es nada. Cuando usted dice, no, hombre, el derecho al voto desde hace mucho ya lo tienen. Si fuese desde hace mucho, las personas de esa época no estuvieran vivas ahorita, ¿eh? La verdad. Si usted conoce a una persona de 70 años, para el derecho eso es nada. Okay. Entonces tenemos estos primeros pronunciamientos donde dicen, bueno, vamos a empezar a darles un reconocimiento de derechos. ¿Cuál fue el tema? Sin darles reconocimiento en actividad social y pública. ¿Sí? Y entonces nos detenemos ahí, fíjense, todavía, y esto parece ser que está lejos, ¿no? Pero ¿quién recuerda el año 2011? Todas las personas aquí vivimos el año 2011. Bueno, hasta el 2011 pasamos a la fase 3. ¿Sí? Nuevecita, que es la fase de la igualdad sustantiva. Y se llama así, no porque ya tengamos una igualdad sustantiva, es más que es una igualdad sustantiva.
¿Qué es una igualdad sustantiva? Es la igualdad material, real, que ya ni siquiera se cuestiona, se ejerce. ¿Sí? Sustantiva porque está en la norma, pero además se aplica. Sustantiva porque está institucionalizada. Entonces, voy a poner este aquí. Hablamos de ese tercer bloque o esa tercera fase a partir del 2011, ¿sí? Con una reforma constitucional en materia de derechos humanos, se dio el 10 de junio del 2011, en donde por primera vez en este país se reconoce la igualdad de género. 2011, ayer. Y ojo, es bien importante aclarar que hablamos de igualdad de género. ¿Sí se fijan cómo no hablamos de igualdad de sexo? Hablamos de igualdad de género porque no nos confundamos. El sexo es el sexo biológico. Tú naces con características físicas biológicas como varón o como mujer, ¿sí? Pero cuando hablamos de género, hablamos de aquello que incluso por contrato social se establece y se relaciona con tu sexo biológico. Y entonces empezamos a hablar de roles sociales, de género. Los roles sociales no son por sexo, son por género. Y hay una diferencia ahí. Entonces, ¿qué pasa con esta reforma del 2011? Sí, vienen cambios de hablar de garantías individuales, luego pasamos a hablar de derechos humanos, hablar que esas garantías eran solo para los ciudadanos, ahora es para todas las personas, y dice por ahí la Corte, eliminando cualquier forma de discriminación, porque hablamos de todas las personas. Sí, entra un sistema convencional que obliga a las autoridades del país a hacerle caso a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. Pero nuestro tema, ¿qué sucede ahí? Le impone al Estado la obligatoriedad de alcanzar esa igualdad sustantiva de género. Le dice, a ver, si tú ya tienes, Estado mexicano, un reconocimiento inicial, ¿sí? Pues ahora materialmente genéralo en tu norma, en tu institución, en tus espacios públicos, en tus espacios políticos. Y ojo, esto nace como una obligación del Estado. O sea, no crean que México un día se despertó y dijo, claro, las mujeres ocupan igualdad sustantiva, hay que dárselas. No. Fue obligado por una corte internacional. ¿Sí? Hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se sanciona al Estado mexicano obligándole a México a generar esa reforma constitucional y obligando a México a empezar a trabajar en su igualdad sustantiva. O sea, se fue forzado, ¿sí? ¿Cómo se empieza a trabajar en esa igualdad sustantiva? Sí, a través de una serie de reformas, a través de creaciones, por ejemplo, del protocolo en perspectiva de género, ¿sí? ¿Han escuchado eso de juzgar con perspectiva de género? ¿Qué significa? ¿Tú tienes perspectiva de género? Como persona o, mejor aún, como persona servidora pública, ¿tienes perspectiva de género? ¿Sí o no? Levante la mano, ¿quién sabe? Así que me la puede explicar. ¿Qué es la perspectiva de género? Impresionante, ¿no? Nos impresiona, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, persona servidora pública, estás obligada y obligado a servir con perspectiva de género. Si no sabes lo que es, ¿cómo la vas a proveer? Adelante. A lo mejor no tienes la información que define esa acción, más sin embargo, siempre cuando tú das un servicio, cuando fuimos a las escuelas y hablas con un docente o con una docente, pues tratas de llevar a cabo esa comunicación con respeto, que a lo mejor
mejor ciertas acciones, ciertos valores van empatados en esta perspectiva de género que tú podrías definir, pero que a lo mejor no lo sabemos tal cual. O sea, no definimos la acción, el complemento y demás para definir esa acción, pero probablemente tengas acciones en tu día a día que puedes estar apoyando en esa perspectiva de género. Ok, ¿tu nombre? Samuel. Samuel, dame un ejemplo práctico. Bueno, cuando acudo a un evento de rondas infantiles, se van a mover sillas, entonces pues yo soy invitado, aún así participo y ayudo a levantar las sillas, entonces estoy tratando de poder ayudar y ser empático con la acción que está sucediendo. Ok, y que tú seas, aunque seas invitado, muevas la silla, ¿cómo abona la igualdad sustantiva de género? Porque en ese momento se requiere hacer una acción, entonces yo soy empático y actúo con perspectiva de poder ayudar. Entonces esa no es perspectiva de género. No tengo la definición completa de lo que es. Ok, por eso es importante definirla, porque efectivamente podemos en el servicio público ejecutar acciones pensando que es perspectiva de género, cuando puede ser que sí, o la acción puede ser que no. La realidad es que el sistema de legalidad, principio rector del servicio público, según su código de ética, que ustedes conocen mejor que yo porque todos los años les ponen un curso, ¿sí o no? Y usted no le da seguir, contestar, ¿verdad? No, claro que no. Usted lámina por lámina todos los años estudia su código de ética, ¿sí? Y según su principio de legalidad, que usted conoce mejor que yo, se establece la obligatoriedad del ejercicio efectivo y legal del servicio público. Y cuando hablamos del ejercicio efectivo y legal, no hablamos de lo que tú creas que es. Hablamos de tu persona servidora pública, tienes que aplicar la norma como es, no como creas. ¿Sí? ¿Y qué perspectiva? Vamos para allá. ¿Sí? ¿Y qué es? Entonces, ¿cómo se come? No, miren. La perspectiva de género es aquella norma jurídica que nos invita a, frente a un caso, cualquiera que sea, en donde participe una mujer, detectar, número uno, ¿sí? Si hay sesgo de género. Primer paso de la perspectiva, número uno, ver si hay sesgo de género, ver si de alguna manera esa mujer que está participando de esa acción, de ese caso concreto, ha sido vulnerada, viene de una historia de género de donde, ejemplo, en materia de educación, oye, es que vengo y te diga, es que soy la primera mujer de mi familia que estudia. ¿Sí? Viene de un rezago de género. Número uno. ¿Sí? Número dos, detectar si las otras personas alrededor de esa mujer en ese caso o en esa situación determinada, ¿sí?, tienen un estigma de género. ¿Sí? ¿Cuáles son los estigmas de géneros? Pues los que te aplican en un rol preciso. No, pues es que tú eres para otra cosa, ¿no? Tú no estás aquí para estudiar, o a ver, espérate, deja que yo hable primero porque yo soy varón, ¿verdad? O sea, yo primero, ¿sí? Entonces, detectas el sistema, la posible vulneración de la mujer, ¿sí? Y detectas si las demás personas tienen un estigma de género. Y entonces, número 3, paso último, ¿sí?, de la perspectiva de género, estableces los lineamientos de tu condición que limite, ¿sí?, a las personas con un estigma y favorezca, ¿sí?, a la mujer en desigualdad. De tal manera que tú detengas un poquito y jales a quien está en esa desigualdad para llevarla a un plano igualitario. Y desde ese plano igualitario, entonces ahora sí ejercer tu acción. Híjole, eso suena bien complicado. Ah, claro, por eso existen cursos de protocolo, ¿sí?, en este tema de perspectiva de género, porque no es fácil. Detectar de entrada, si la mujer no tiene esa confianza de venir y decirme, yo como persona servidora pública, ¿cómo aprendo a detectar? Y 2, ¿cómo tengo mi campo de visión abierto para detectar si una sola oración
de alguna otra persona tiene que ver con un estigma. ¿Por qué? Porque muchas veces esos estigmas están normalizados y entonces yo lo puedo escuchar y lo paso desapercibido. No, tendríamos que estudiar y saber cuáles son esos estigmas para poderlos detectar. ¿Sí? Y entonces ahora sí, jalo al plano igualitario en esta situación para poder proveer. Eso dicta el protocolo que hay que conocer. ¿Sí? Es más, luego hablamos con el Instituto de Profesionalización a ver si me dejan venir a darles una clase de protocolo de perspectiva de género. Sería la más feliz. ¿Sí? Autoinvitándome, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Ok, entonces, esta perspectiva de género que suena compleja, ¿sí? Es una obligación del Estado a través de sus tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Llámense todas ustedes personas, poder ejecutivo, administración pública. ¿Sí? Se tiene que proveer de esa manera. ¿Qué más se da en este tercer bloque, además de la perspectiva de género? Pues se hace una ley para la eliminación de la violencia de la vida de las mujeres, generándose el derecho de acceder a una vida libre de violencia. Perdónenme, pero qué absurdo. Como por qué el Estado, piensen, ¿por qué? ¿Qué empujó al Estado a decir, necesito generar un derecho que se llame, tienes derecho a vivir sin violencia? ¿Por qué me lo tienes que decir? ¿Que no debería de vivir así? ¿Sin ser una persona violentada? No, necesita venir al Estado a decirte, mereces no ser violentada. Tienes ese derecho. Y como yo te lo doy, sé que te lo van a vulnerar y entonces yo voy a tener un sistema de garantías que te lo va a proteger. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, bueno, se crea el derecho. Bueno, ya lo tenemos. ¿Sí? Se crea otra cosa en ese año que se llama medidas afirmativas, ¿sí? Que su secretaría ha aplicado. Una medida afirmativa tiene como finalidad eliminar la brecha de discriminación histórica. ¿Sí? ¿Han escuchado de la brecha de discriminación histórica? ¿No? En los anuncios, hasta en la tele y a veces en el radio, cuando hay comerciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Congreso, dicen, eliminando así la brecha de discriminación histórica. ¿No? Bueno, miren, la brecha de discriminación histórica no es otra cosa más que justo concientizar que a pesar de que hoy los derechos humanos para las mujeres han ido creciendo, han ido evolucionando, aún así, históricamente hay más derechos para los hombres. ¿Sí? Y entonces, no tenemos pizarrón. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, ¿sí? Que tenemos bloquecitos del juego del Jenga. Todas y todos ubicamos el juego del Jenga, ¿verdad? ¿Sí? Los bloquecitos. Entonces, usted tiene los bloquecitos y va a formar dos columnas. Y entonces, una columna de derechos de mujer y una columna de derechos de hombre. ¿Ok? Cuando hablamos de discriminación histórica, hablamos del momento en el que surge el derecho. ¿Sí? Solo usted puede poner un bloque cuando surge el derecho. Por ejemplo, si yo le hablo del derecho a votar, ¿dónde vamos a poner un bloque? ¿Aquí o aquí? ¿Cuándo surgió el derecho? Cuando surgió el derecho, ¿era para los dos? No. Entonces, ¿dónde ponemos un bloque? Acá, en el lado del pañuelo verde, ¿sí? Aquí ponemos el bloque. Ya puso uno. Perfecto. En el surgimiento de los derechos humanos, si hablamos del surgimiento del derecho a estudiar, ¿dónde lo colocamos? Del lado verde, ¿no? Vamos a hablar del lado verde. ¿Sí? Entonces lo ponemos aquí. ¿Sí? Si hablamos del derecho a ser votado o votada,
¿Del derecho a trabajar? ¿Del derecho a tener patrimonio? ¿Sí? Oye, si los derechos de las mujeres en su surgimiento, ¿dónde están? Aquí. Pero bueno, hoy podemos decir, ay, es que ya ahorita ya nada más se le están dando derecho a las mujeres. Ya, es más, ya cuando se crean, ya se crean con igualdad. Y entonces hablamos, por ejemplo, de un derecho de nueva creación, ¿sí? De nueva generación, que se llama libre desarrollo de la personalidad, que es planear, hacer tu plan de vida, como tú, con libertad. Ese derecho surge para los dos. Entonces, ¿dónde ponemos un bloque? Ponemos un bloque aquí y un bloque aquí, ¿sí? Y entonces, si hablamos, por ejemplo, del derecho a la interrupción de la gestación, pues aquí no, entonces podemos subirle un bloque aquí, ¿sí? Si hablamos de un derecho de nueva creación que habla del derecho a la dignidad humana, que es también de nueva creación, que se dio en igualdad de circunstancias, subimos aquí, ¿sí? Entonces, a pesar de que usted me diga, oye, hoy los derechos se crean en igualdad para los dos géneros, siempre vamos a ir así, ¿sí se dan cuenta? Bueno, esto es la brecha de discriminación histórica, ¿sí? Hoy no podemos hablar de una igualdad sustantiva hasta que esta brecha sea eliminada. Cuando se elimine y llegue aquí también, aquí podemos hablar de un plano igualitario, ¿sí? Y dice, no, pues está en chino, ¿no? Seguro que no nacimos ahí. Con todas esas faltas. Hubiéramos ardido ya, Sí, ¿verdad? ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Surge, para eliminar esta brecha que está en chino, dirían por acá, surgen las medidas afirmativas, ¿sí? Esas medidas afirmativas están encaminadas en detener este bloque y decir, ¿sabes qué? Te necesito poner en pausa porque yo, Estado mexicano, necesito concentrarme en darle acá, que suba este primero. Si yo te sigo dando a ti, esa brecha jamás me va a hacer alcanzar la igualdad. Entonces necesito pausarte y entonces por eso nos encontramos, yo no sé si ustedes han escuchado, nos encontramos discursos de, ¿y mis derechos de hombre qué? Oye, no, ya les están dando mucho a ellas, ¿y yo qué? Pues a mí también me vulneran, a mí también me matan, ¿no? Nos encontramos esos discursos. ¿Y cuándo se hace la marcha del hombre? Dicen por ahí algunos otros. Me siento discriminado, dirán. Pues a lo mejor te sientes, pero no estás. Puedes sentirte, sí, pero si tú vas y te quejas con el Estado te va a decir, no lo estás. Porque eso se llama medida afirmativa, dejar de darte aquí y empezar a dar acá. Y entonces sí, vemos que se empiezan a generar derechos de nueva creación para las mujeres para ir eliminando esta brecha. Y la ONU México, sí, la ONU en su capítulo México, dijo que esa igualdad, esa brecha de discriminación, se va a reducir en 200 años. Estadísticamente lo ha citado la ONU. Miren, tú y yo nos vamos a morir y no lo vamos a ver. ¿Sí? Y entonces de esa manera empezamos a dimensionar un poquito más, ¿no? Esa parte. Y bueno, pues hoy se trabaja justo en estas medidas afirmativas como la paridad, por ejemplo, ¿sí? Esta paridad que dice, ¿sabes qué? Si las mujeres, por brecha histórica, son quienes menos acceden a una participación política de ser votadas y de estar en el Congreso, pues entonces generemos un concepto que se llama paridad, en donde a fuerzas 50% tiene que ser de hombres y 50% tiene que ser de mujeres. Y nos encontramos esos discursos de, oye, no, pero porque una mujer, si yo sé más, y no es justo, ¿verdad? O sea, mejor
presentemos a ver quién sabe más. Cuando se alcanza la igualdad, ya presenten y que gane quien tenga que ganar. Ahorita es necesario que si ustedes quieren, por cubrir cuota, como se dice por ahí, pues, metan 50% a las mujeres. Eso se llama paridad y es una medida afirmativa. La característica de la medida afirmativa que genera el Estado a través de todas sus secretarías es que son temporales. No crean que toda la vida se va a quedar así. En 200 años, cuando se alcance la igualdad sustantiva, se quitarán. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí. Hablando un poquitito así de cómo han ido avanzando los derechos humanos de las mujeres. Y es una pizca, por eso les decía al inicio que es complejo. ¿Sí? Pero si pasamos como a la otra parte, cuando decimos, bueno, y entonces hay una necesidad, me queda claro que hay una necesidad de que el Estado mexicano cada vez conceda más derechos a las mujeres para llegar a esa igualdad sustantiva. ¿Cómo se hace? Tomando como centro el feminismo. Y ojo, el feminismo va más allá de un rol social, va más allá de un movimiento social y político. Es un movimiento teórico estructural. ¿Qué significa eso? Está sustentado, tiene teoría, tiene ciencia. No surgió así como, a mí se me ocurrió que hoy íbamos a marchar y le vamos a llamar feminismo. Está sustentado. ¿Sí? Y en ese sustento teórico no es otra cosa justo más que reconocer todo esto que yo ya les he platicado. Reconocer esas estructuras y que de origen el Estado y las instituciones alrededor del Estado han sido creadas por hombres y para hombres, de origen. Porque las mujeres no tenían acceso a, oye, pero hoy ya tienen derecho. Ajá, ¿y esto se ha modificado? No, las reglas del juego no fueron modificadas. Se quedaron igual, construidas por hombres y para hombres. Entonces, cuando tú, mujer, quieres acceder, ¿qué sucede? Tienes que jugar estas reglas que fueron formadas pensando en la vida del hombre, no en la vida de la mujer. Hay un libro muy interesante también, ¿sí?, que nos habla de que la mujer siempre tiene una luz encendida. Mujeres, díganme si no. Ustedes, hombres, si tienen a una mujer cercana en su vida, díganme si no. ¿Sí? Ese libro dice que hay un día en el que la mujer se despierta y en su mente se enciende una luz que jamás vuelve a apagarse. ¿Sí? Es una analogía. ¿A qué se refiere? Luego el autor explica. Claro, esa lista de pensamientos interminables que tiene la mujer. Y entonces a lo mejor el hombre piensa en, tengo que trabajar más, tengo que proveer, ¿sí? Tengo que tener más tiempo para mi familia. Ok. ¿Sí? Y yo les pregunto, a quienes son padres de familia, ¿de qué calzado? ¿Qué número calza su hijo o su hija? ¿Qué talla de playera es su hijo o su hija? ¿Cada cuándo se lava la regadera de su casa? ¿Cada cuándo se lava el plato del microondas? ¿En qué fecha fue la última junta de padres de familia de su hijo o de su hija? ¿Qué presenta mañana? ¿Cuál es su tarea de hoy? Pregúntele eso a una madre de familia trabajadora que entró a este sistema creado por y para hombres, a ver si no se sabe las respuestas. A pesar de hacer todo este trabajo también. Esa es la luz encendida. Esa luz donde te despiertas y entonces estás, y hay que ir al súper y se acabó el huevo y había tanto dinero y entonces tengo que hacer la distribución económica, pero también el informe del trabajo. Oye, pero mi hijo se enfermó y si pido permiso me van a descontar mi bono de puntualidad de asistencia, pero bueno, tengo que quedarme. Hago home office aquí mientras mi hijo se está ahí como medio la fiebre, mira aquí en la computadora. Y es una luz que en la vida de las mujeres se prende un día y no se apaga. A eso nos referimos con que el sistema
en el momento que fue creado, surge considerando las necesidades de quienes podían participar en ese sistema, de los hombres. ¿Y cuál era tu necesidad? Proveer. ¿En qué más tendrías que basar tu tiempo? En trabajar y proveer. Ah, bueno. Esas reglas no han cambiado. Y entonces, mujer, llegas a jugar ese sistema con todo lo demás. ¿Sí? Y a eso nos referimos cuando en un ámbito laboral decimos, oye, pues es que la mujer se esfuerza el doble para alcanzar, para ser vista. Y luego tenemos discursos de, no es cierto, hace lo mismo que yo. Ah, hablamos de esa luz encendida. Hablamos de ese trabajo invisible. No remunerado, por cierto. ¿Sí? Entonces, justamente se tiene que reconocer esa estructura para que la política pública empiece a cambiar esa estructura, que va a incomodar, por supuesto, pero que frente a esos cambios, entonces sí, el ejercicio del derecho del trabajo, por ejemplo, sea efectivo. Como ir al Oxxo a comprar una Coca-Cola. Así de simple y de sencillo. ¿Sí? Y nada más así para darles cifras en su materia de educación, ¿sí? Porque ya como vamos acá, unos 5 más o menos nos quedan. ¿Cuánto nos queda por allá? Ya, más, vean, gracias. Yo traigo el timing, ¿sí? Luego me van a decir de repente acá, córtale. ¿Sí? Yo podría pasarme todo el día hablando de esto. Miren, en materia de educación, en México, en nuestro país, hay un alto índice de analfabetismo, ¿sí? De personas que por diferentes variables no accedieron a un sistema de educación. Bueno, de ese porcentaje, el 60% son mujeres. El 60% de las personas en nuestro país que no acceden a un sistema de educación son mujeres. ¿Sí? Y la segunda estadística de 2025, censada. Las mujeres que trabajan en el rubro escolar, en una Secretaría de Educación, siendo profesoras, directoras, empleadas del servicio público en materia de educación, ¿sí? En su mayoría gana 18% menos del ingreso salarial con respecto a un varón. 18% menos. Y es estadística pura. Cuando hablamos de esa lucha por la igualdad salarial, no, mucha gente dice, no, es que ya hay salarios iguales. No, no es cierto. Hay salarios iguales en la norma, la ley dice, a trabajo igual, salario igual. Pero esa es una igualdad normativa. Y entendamos algo, y con esto cierro. La igualdad normativa no es suficiente para alcanzar la igualdad sustantiva. Necesitamos acciones, políticas públicas, instituciones que generen un cambio desde adentro del Estado para que entonces se pueda ver reflejado. ¿Sí? Y si muchas de las cosas que te platiqué el día de hoy te incomodaron, ¿qué crees? Esa era mi tarea. No, en el mejor de los sentidos, porque es justo a través de la incomodidad como nos podemos cuestionar. ¿Sí? Si una persona de aquí, hombre o mujer, sale de, híjole, no la había visto así, a ver, ¿será cierto la estadística? A ver, déjame la busco. Con una duda, ¿sí? Yo ya hice mi misión con ustedes, porque hablar de los derechos humanos de las mujeres y de cómo el Estado tiene que enfrentarse a ello es indispensable en esta sociedad. Es básico y tiene que hacerse seguido, sí, en el marco del 8M, que yo agradezco a esta Secretaría por hacer este evento porque es vital hacerlo desde la administración pública. Y también, más allá del 8M, ¿sí? También tener una plática de estas en noviembre,
En julio. Una capacitación constante en esta materia es necesaria, ¿sí? Si usted quiere conocer más de esta materia o tiene alguna duda que quiera que yo le recomiende algún estudio, algún libro o algo, ¿sí? Aquí les dejo el @ es mi medio de contacto. Usted me puede contactar por ahí, yo le voy a contestar siempre, a veces tardo, ¿sí? Pero le voy a contestar. Y yo quiero que usted se vaya hoy con esto en la cabeza. Como persona, yo hoy, ¿qué acciones puedo hacer para eliminar esa brecha de discriminación desde mi casa? Con mi esposa, con mis hijas, con mi madre, con mis hermanas. Yo hoy, ¿qué acción puedo tomar? No esperar a que el Estado actúe. ¿Sí? Con esto podemos terminar. Muchas gracias. El gobierno del Nuevo Nuevo León.